Una de las últimas noticias aquí, y sabemos que Estados Unidos está intentando hacer todo lo posible para defender a Israel, pero uno de los informes más recientes procedentes de Corea del Sur dice que el séptimo sistema THAAD fue retirado de allí y enviado a Israel. Tenemos imágenes que muestran estos sistemas de defensa aérea. Lo que está ocurriendo es simplemente asombroso. Ya sabes, toda esa retórica sobre defender a Corea del Sur. Corea del Norte va a atacar. Hay que tener cuidado. Pero están retirando todos esos sistemas de defensa aérea y dejando a Corea del Sur expuesta. Si asumimos que la retórica estadounidense es cierta y que realmente están bajo amenaza de Corea del Norte. Pero en lo que respecta al conflicto, creo que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el campo de batalla y con lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo has visto la guerra hasta ahora a medida que se ha ido desarrollando y cómo parece estar intensificándose? Bueno, eso solo demuestra que Irán estaba bien preparado para esto. Y estoy completamente desconcertado de que Trump siguiera adelante de todos modos. Sabes, su jefe de operaciones, el almirante Fred Catcher, le advirtió que no lo hiciera y lo despidió. Las agencias de inteligencia también le advirtieron, diciéndole, no podemos sostener una guerra contra Irán. Es extremadamente improbable que podamos derrotar a Irán o derrocar a su gobierno. Así que todo lo que está ocurriendo no debería ser una sorpresa. Y ya sabes, Trump y su equipo van a salir diciendo, oh, el hecho de que estemos trayendo el sistema THAAD desde Corea del Sur para defender a Israel solo demuestra lo increíblemente bien que va la guerra. Only proves how incredibly well the war is going. It's the best military operation ever in the history. Es la mejor operación militar de la historia del universo. Nadie ha visto nunca nada parecido. Bla, 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 bla. Estamos ganando. Pero a estas alturas, realmente hay que tener un coeficiente intelectual por debajo de 20 para creerse algo de esto. Simplemente no puede ser verdad. Todos los indicios apuntaban a una derrota. Y luego, ya sabes, la misma maquinaria militar no ha sido capaz de derrotar a los talibanes en Afganistán después de 20 años de intentos, ni de someter a Ansar Allah en Yemen tras 10 años intentándolo. E Irán es mucho más poderoso que ambos actores, y ha estado muy bien preparado para todo esto. Quiero decir, atacar a Irán fue tan estratosféricamente estúpido que todavía, sinceramente, Nima, a veces pienso en mi cabeza que simplemente no puedo creer que lo hicieran. Aún no puedo creer que lanzaran esta guerra. Creo que Trump la empezó esperando poder terminarla muy rápido. Solo un par de días de bombardeos para intimidar a los iraníes, llevarlos a la mesa de negociación como suplicantes, ya sabes, rogando, por favor, parad, haremos lo que nos pidáis. Intuftinlis pluransum forgerictia, y mostrarse al mundo lo incremente sus escastis castlituca. Pero creo que aquí calculó catastróficamente mal. Creo que se equivocó en el cálculo, Nima. Pero era tan difícil cometer este error de cálculo porque debería haberlo sabido. Tenía gente a su alrededor que le aconsejaba no hacerlo. Tenía agencias de inteligencia que le decían que no lo hiciera. No puedo ni entenderlo. Ni siquiera puedo empezar. Y no solo eso, sino que ya sabes, Nima, si haces algo y dices algo como voy a arriesgarme y quizá tenga suerte, vale. Pero si dices, de acuerdo, si gano, obtengo esto. Si pierdo, podría ser el fin de todo. Podría deshacer todo lo que he intentado hacer durante toda mi vida. En ese momento dirías, es una apuesta estúpida. Eso es una apuesta demasiado estúpida. No debería hacerlo. Y luego, nadie lo ha hecho antes. Sabes, hace más de 20 años que las potencias occidentales quieren derrocar al gobierno iraní. Y ya sabes, también tenemos ese video del general Wesley Clark donde dijo 7 países en 5 años. Eso fue en 2007, lo que significa que Irán debía ser el último. Así que el cambio de régimen en Irán estaba previsto para 2012.
pero nadie lo ha hecho. Clinton no lo hizo. George Bush no lo hizo. Obama no lo hizo. Biden no lo hizo. Incluso Trump en su primer mandato se negó a hacerlo. ¿Por qué ha decidido hacerlo ahora? Está completamente fuera de mi comprensión. No lo entiendo. ¿Cómo ves la combinación de fuerzas en Washington? Porque esta decisión no se trata solo, bueno, ya sabes, no se trata solo de Donald Trump. Se trata de la combinación de vectores, de las personas que tienen influencia en Washington y de quien dirige allí el espectáculo. Al fin y al cabo, Donald Trump les dijo a los estados árabes del Golfo Pérsico que esta guerra iba a terminar en 4 días. Eso demuestra cómo fue una gran apuesta por su parte. Pensó que iba a lograr un cambio de régimen. Creía que los cimientos del llamado régimen iraní ya no existían, que ya estaban destruidos por las protestas que habían provocado. Y luego convirtieron esas protestas en disturbios. Mostraron todas las pruebas. Querían convencer a la opinión pública mundial de que algo grande estaba a punto de suceder en Irán. Entonces comenzaron el ataque. Y me resulta muy difícil juzgar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque por un lado tienes esa charla arrogante y fanfarrona de la administración Trump. Por razones políticas, intentan presentarse como competentes, con el ganando. Todo va de maravilla, ¿verdad? Al mismo tiempo, cuando hablo con estadounidenses que están cerca de los círculos gubernamentales, pero no dentro del gobierno, hay una especie de revuelta. Se sienten traicionados. Realmente se sienten traicionados. Sienten que la administración está fuera de control, que no está haciendo lo que el pueblo estadounidense quería, lo que el pueblo estadounidense votó. De hecho, es exactamente lo contrario de lo que votaron. Así que hay mucha gente que se siente frustrada y traicionada. Y luego hay muchos que simplemente creen que de acuerdo, Trump es un fracaso, pero que existe un movimiento más amplio bajo la superficie que realmente desea las cosas que Trump prometió. Todavía, hay un movimiento muy grande y poderoso que quiere liberar a Estados Unidos a través del globalismo. Esta es la independencia estadounidense. They want to reestablish the American independence, and they do want to y quieren devolver a Estados Unidos al sistema americano, reindustrializar el país, reparar las infraestructuras, invertir en industrias, investigación, innovación y todas esas cosas que hasta el 28 de febrero pensábamos que Trump había prometido hacer y que iba a hacer. Y luego no hace tanto, Trump y su delegación estuvieron en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en el encuentro de Davos en Suiza en enero, diciendo exactamente esas cosas. Y parecía que, efectivamente, Trump y su gobierno estaban cumpliendo lo que habían prometido al pueblo estadounidense. Y luego, inexplicablemente, ya sea por Irán, por Israel o por no sé exactamente qué, lo arriesgó todo. Y ahora creo que su credibilidad se está desintegrando. Entiendo que hay personas que interpretan esto como una jugada muy astuta para atacar a la City de Londres y expulsarla de Oriente Medio, ya sabes. Pero creo que a estas alturas eso ya no importa, porque muy poca gente sigue inclinada a confiar en Trump y en su gobierno. Así que, aunque tengas una estrategia realmente ingeniosa, no importa, vas a perder el apoyo popular. Y sin apoyo popular, todo se desmorona. Literalmente se sienten traicionados. Si escuchas a Tucker Carlson, incluso a Megyn Kelly, ella salió diciendo que Donald Trump los está traicionando. Estas políticas no son las que votamos. Son cuestiones enormes, y figuras muy importantes dentro del Partido Republicano están influyendo en la opinión pública. Reflejan el estado de ánimo dentro del partido. No lo están moldeando,
están reflejando lo que ven. Y creo que una de las principales cosas que dicen es que no importa si votas republicano o demócrata, siempre obtienes a John McCain. Pero creo que podemos decir que no importa si votas demócrata o republicano, siempre tienes a Lindsey Graham dirigiendo el espectáculo. Quiero decir, cuando Biden estaba en el cargo, era uno de los senadores más cercanos a Joe Biden, y ahora mismo es uno de los senadores más cercanos a Donald Trump. Y Trump saliendo, y ya sabes, viendo a Marjorie Taylor Greene, no, la llamó Brown. Green. No, he called him Brown. Oh, Then he called her Brown. Yeah. Oh, la llamó Brown. Sí, llamó a Marjorie Taylor Brown, porque ya sabes, el verde se vuelve marrón cuando estás tan enfadado. No, no son cosas pequeñas que deban ser ignoradas por la gente que votó por Donald Trump. No quieren guerra. Estas personas han sido muy claras respecto a su objetivo principal. Quieren que Estados Unidos produzca cosas, no que las importe. Quieren que el país esté en mejor estado, sin estas guerras interminables. Y ahora estas personas están saliendo y hablando de ello. No importa por qué, porque esta es una guerra en la que Donald Trump ha entrado. Y por lo que hemos sabido hasta ahora, los funcionarios iraníes dicen que no habrá alto el fuego. ¿De qué va eso? Y mucha gente en la India y en ISIS entiende lo que está pasando con esta guerra. I agree, Nima. Sí, estoy de acuerdo, Nima. Es un desastre que acaba de empezar. Y ya sabes, probablemente el pueblo estadounidense tenga razón al sentirse traicionado, porque obviamente no votó por esto. No importa si crees que hay alguna estrategia muy inteligente, y no lo descartaría, me gustaría saber más al respecto, pero hay muy pocas pruebas de que haya algo inteligente en esto. Realmente parece que fue solo una apuesta, y una apuesta estúpida. Pero si eres Irán, no lleguen fin a esto pronto, porque Irán, intimidado por las potencias coloniales occidentales durante casi 120 años. Bullied and harassed by Western colonial powers for more than for nearly 120 years. And, you know, the British already deployed Y los británicos ya habían desplegado tropas en Irán durante la Primera Guerra Mundial. Ellos iniciaron la guerra en Europa, y mientras franceses, rusos y alemanes se masacraban entre sí en grandes cantidades, los británicos enviaron un enorme número de tropas, quizás 60 o 70,000, a Oriente Medio, muchas de ellas a Irán por el petróleo. Querían controlar el petróleo. Luego crearon la Anglo-American Oil Company, que aún existe hoy como BP, y controlaban la mayor parte de la producción petrolera de Irán. Para la Segunda Guerra Mundial, incluso lograron, de forma asombrosa, convencer a Stalin de ocupar el norte de Irán, mientras ellos ocupaban el sur. Y después llevaron a cabo un cambio de régimen, derrocando al padre de Mohammad Reza Pahlavi en favor de su hijo, que iba a ser su títere. Fue Reza Pahlavi, sí, Reza Shah, así le llamaban, su padre. Mohammad Reza era el hijo que lo sustituyó. Ah, claro, Mohammad Reza era el hijo. Fueron contra el padre y pusieron al hijo en su lugar, sí. Mohammad Reza era el hijo. Mohammad Reza was the son. And then, you know, nobody was talking about women's rights. Y entonces, ya sabes, nadie hablaba de los derechos de las mujeres, ni de burkas, ni de pañuelos en la cabeza. Se trataba del petróleo, obviamente, como sigue siendo hoy. Y ya sabes, en aquella época, hacia finales de los años 40, la compañía estadounidense Standard Oil estaba en Venezuela y tenían un reparto del 50-50 con el gobierno venezolano. Un reparto del 50-50 en, no estoy seguro de si eran beneficios o ingresos, pero en fin, ya sabes, era casi justo. Al mismo tiempo, los iraníes calcularon que solo estaban recibiendo alrededor del 8% de los beneficios de la Anglo-Iranian Oil Company. Así que dijeron, bueno, ya sabes, en nombre de la justicia y la equidad, creemos que debería ser 50-50. Y entonces de inmediato, ya sabes, la BBC empezó una campaña para demonizar al gobierno iraní, y la Marina Británica envió sus barcos a Abadán, ¿no? Their navy ships to Abadan, I think, no, where they Yeah, Abadan. Abadan. It was Sí, Abadán.
Sí, Abadan. La Anglo-Iranian Oil Company operaba la mayor refinería de petróleo del mundo en aquel entonces. Así que ya sabes, los británicos se aseguraron de controlarla por la fuerza. ¿Y luego qué fue? 1951, Mohammad Mossadegh se convierte en primer ministro, elegido democráticamente. Dice, vamos a nacionalizar. Si queréis compartir de forma justa, entonces la tomaremos y la gestionaremos nosotros mismos. Y 2 años después, los estadounidenses, la CIA, los hermanos Dulles y los británicos, el MI6, derrocan al gobierno y devuelven al Shah al poder. Y luego el Shah se levanta y más tarde vuelven a intervenir en la 1979. Y ahora ese gobierno se ha vuelto independiente y centrado en el pueblo iraní y en la nación iraní. Ahora quieren volver a traer al Shah otra vez, el mismo Shah, Reza. Quiero decir, no te lo podrías inventar. Si escribieras una película con este guión, nadie lo creería. Dirían, esto es demasiado estúpido, nadie haría algo así. Pero seguimos haciéndolo. Y bueno, la razón por la que digo todo esto, Nima, es porque esto lleva ocurriendo más de un siglo. Y ese siglo incluyó guerra, cambio de régimen, golpes de Estado, hambrunas. A principios de la década de 1940, decenas de miles de iraníes murieron de hambre porque las tropas soviéticas y británicas requisaron la mayor parte de la producción Yixin para sus ejércitos. Es que Marifol no ven como para comer. So Iranian people had no food to eat. And it just never stopped. It never stopped. Y simplemente nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Ya sabes, las justificaciones cambian. El Shah es decadente, así que ahora vamos a tener una revolución. Los mulás son malvados y oprimen a las mujeres, así que vamos a devolver al Shah y a la democracia, bla bla. Pero siempre se trata del petróleo, siempre se trata del control de la región, del control de las vías navegables, del control de los recursos. Y los iraníes ya han tenido suficiente, porque eso ha asfixiado su desarrollo económico. Los ha mantenido bajo asedio casi sin interrupción. Y cuando estás bajo asedio, no puedes desarrollarte adecuadamente, porque una nación bajo asedio inevitablemente tendrá que ser mucho más represiva de lo que sería de otro modo. Porque si tu país está lleno de agentes del Mossad, el MI6 y la CIA, que intentan socavar tu sistema y destruirlo, entonces tienes que ser represivo. Tienes que ser extremadamente agresivo. Concentrarte en la defensa contra enemigos externos e internos. Así que obtienes un régimen más represivo de lo que sería de otro modo. Evidentemente, los iraníes ya han tenido suficiente de esto y ahora quieren una victoria total. Quieren eliminar las causas profundas de todo esto, lo que probablemente significa que querrán destruir todos los representantes occidentales en la región. Y eso significa Israel, Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, y expulsar todas las bases militares occidentales de la región, británicas, estadounidenses y de otros países. Y eso no se puede hacer en unos pocos días, ni en unas pocas semanas. Así que estoy convencido de que los iraníes se han preparado para una larga guerra de desgaste y que librarán una larga guerra de desgaste. No aceptarán ningún alto el fuego que permita a las potencias coloniales occidentales reconstruirse, reagruparse y mantener el statu quo, solo para que unos años después vuelvan a acosar a Irán y amenazar con la guerra, el cambio de régimen, golpes de Estado, bloqueos, embargos y demás. Para cualquiera que haya estado prestando atención, esta reacción de Irán debería haberse esperado. Si se lee un poco de historia, si se presta atención, Irán está plenamente en su derecho de adoptar este punto de vista y esta acción. ¿Cómo alguien pudo pensar que lo lograrían en 2 o 3 días, o incluso en unas pocas semanas? Probablemente pasará a la historia como uno de los errores más estúpidos jamás cometidos por nadie.